Estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera expositiva, es decir, versículo a versículo y capítulo a capítulo. Eso es estudiar de manera expositiva, versículo a versículo y capítulo a capítulo. El día de hoy concluiremos el capítulo 7 del Evangelio de Juan por la gracia de Dios, considerando los versículos 50 al 53, que corresponden al último punto del sermón del domingo pasado, el cual por cuestiones de tiempo no alcancé a concluir. Recordemos, amados hermanos, recordemos que hace 8 días vimos algunos aspectos de estos versículos anteriores. Así que les invito a leer los versículos 40 al 53 como para tener la idea y el conocimiento de lo que vamos a concluir hoy en el capítulo 7. Juan 7, 40 al 53 dice así: Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Como podemos ver, esta predicación es muy importante. Cristo está predicando a la multitud en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante de la nación judía. Y las palabras que él dijo acerca de sí mismo causaron división y controversia entre las diferentes clases de personas que lo escucharon. Hubo división entre el pueblo común a causa de Cristo, ese fue uno de los puntos que vimos hace 8 días. Hubo división entre la guardia y los gobernantes religiosos a causa de Cristo, y hubo división entre los líderes religiosos a causa de Cristo. Y sobre este último episodio está basada la predicación el día de hoy, la división entre los líderes religiosos a causa de Cristo. Por eso les invito a leer los versículos 50 al 53 nuevamente, ya no todo el pasaje, sino los versículos 50 al 53, para tener nuevamente en nuestra mente lo que vamos a estudiar. Dice así la palabra de Dios: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿A quién le dijo? A los sacerdotes, a los escribas, a los dirigentes religiosos, y él también era un dirigente religioso. Les dijo, el cual era uno de ellos, dice el texto: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas también, nos encontramos hoy frente a un breve pasaje en el Evangelio de Juan, cargado de significado que nos reta y nos cuestiona a todos nosotros los que nos llamamos cristianos a ser testigos de Jesucristo.
en medio del peligro y en medio de la oposición. En medio de un Sanedrín lleno de prejuicios, envidia y deseos de condenar y matar a Jesús, se levanta una voz inesperada de entre la misma gente del Sanedrín, que llama a la reflexión y que llama a la justicia. En consecuencia, este corto pasaje con el cual culmina el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, nos ofrece lecciones importantísimas sobre la justicia, la valentía y la manera en que la verdad puede irrumpir, incluso en ambientes hostiles y peligrosos. Así que, hermanos, como ustedes tienen sus Biblias abiertas en Juan, capítulo 7 al 53, permitamos que el Espíritu Santo ilumine en esta mañana nuestros corazones y nos hable a nuestra conciencia. He titulado la predicación el día de hoy, Cuando la fe se atreve a hablar. Cuando la fe se atreve a hablar. Nuestro pasaje lo dividiremos en 4 encabezados. Un encabezado por versículo. El primer encabezado lo he titulado La identificación de Nicodemo, versículo 50. El segundo punto, una pregunta que llama al principio de justicia, versículo 51. El tercer punto, una respuesta irónica y acusadora, versículo 52. Y el cuarto punto, una retirada sin solución. Amén. Veamos nuestro primer punto. La identificación de Nicodemo. Versículo 50 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. El texto inicia diciendo: les dijo Nicodemo. Pero antes de decirnos qué fue lo que les dijo Nicodemo a los fariseos, el autor sagrado nos describe quién era Nicodemo. Nos dice que Nicodemo fue el que vino a él de noche y el cual era uno de ellos, es decir, de los dirigentes religiosos. El nombre Nicodemo significa victorioso entre su pueblo. Eso significa el nombre Nicodemo, victorioso entre su pueblo. Nicodemo fue el mencionado en el capítulo 3 de este mismo evangelio, que vino a hablar con Jesús de noche, que ese capítulo ya lo estudiamos nosotros en este recinto, al cual el Señor le habló de la necesidad del nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Un hombre necesita nacer del Espíritu, necesita nacer de nuevo, rehacerse de nuevo, porque su pecado y su maldad lo tiene apartado de Dios. Entonces se necesita un milagro sobrenatural interno de Dios, renovando nuestra vida, dándonos un nuevo nacimiento para poder ver la grandeza de Dios y su majestad, y nuestro pecado, y la necesidad de un Salvador. El Señor le dijo en este discurso, entre muchas cosas, de los versículos 16 al 19, porque todo lo que el Señor le dijo a Nicodemo va desde el versículo 1 hasta el 21 del capítulo 3, pero de Juan 3, 16 al 19 le dijo esas palabras, quise mencionarlo, lo que le dijo el Señor a Nicodemo entre las otras cosas que le dijo. Porque de tal manera Nicodemo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, Nicodemo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Nicodemo. Estoy parafraseando, ¿no? Y esta es la condenación, Nicodemo, que la luz vino al mundo, la cual soy yo, Nicodemo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que Dios, a través del Señor Jesucristo, le dio un maravilloso mensaje de salvación, para que Nicodemo cambiara su vida. Lo que nos indica que el Señor había impactado la vida de Nicodemo con ese discurso ante el cual el Señor presentó
a Nicodemo la necesidad de un Salvador y se presentó como el Mesías enviado, y que el que no creyera en él se condenaría eternamente. Hoy el Señor Jesucristo se presenta ante ustedes como el Salvador, para que tú creas en él arrepentido de sus pecados y vengas a los pies del Señor y le pida al Señor que lo salve y lo perdone y lo haga una nueva criatura. Hoy el Señor les habla a su corazón, a los que no le conocen, y a los que ya le conocemos, Él nos habla para seguir afirmando nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él día a día. El verso 50 también nos dice que Nicodemo era uno de ellos, es decir, un principal entre los judíos. Esto quiere decir que Nicodemo formaba parte del Sanedrín. En la época de Jesús, el Sanedrín era un tribunal supremo de la ley judía. Su función principal era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Tenían la autoridad para juzgar incluso al rey y para resolver cuestiones relacionadas con el templo y con Jerusalén. Era, por lo tanto, una institución de importancia y tenía mucha influencia en la sociedad judía de la época. Así que Nicodemo no era cualquier aparecido por ahí. Él formaba parte de ese grupo de personas que emitían justicia. La palabra Sanedrín en la Biblia se deriva del griego sinedrión y significa literalmente sentarse juntos. Ese grupo se reunía, se sentaban y deliberaban acerca de las cuestiones que tenían que resolver en la nación. Los miembros del Sanedrín se reunían y se sentaban para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos legales y religiosos. En la Biblia se menciona que el Sanedrín jugó un papel importantísimo en el juicio contra el Señor Jesús. Violando la ley, lo condenaron injustamente. Así que, amados hermanos, por su valentía y comportamiento después de la charla con el Señor Jesús, lo más probable es que Nicodemo, uno de los integrantes del tribunal judío, creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, nació de nuevo y por eso se atrevió a hablar. Habiendo visto nuestro primer punto, es decir, la identificación de Nicodemo, ahora pasamos a nuestro segundo encabezado. Una pregunta que llama a obrar con justicia. Una pregunta que llama a obrar con justicia. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley? Está hablando aquí Nicodemo al tribunal. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hace? Los fariseos, integrantes del Sanedrín, acusan al Señor de violar la ley en lo tocante al día de reposo. Recordemos que así había sido el conflicto. Lo acusaban de violar el día de reposo y de blasfemar porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Cristo dijo: yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Entonces a ellos no les cuadraba eso. Viola el día de reposo sanando a un enfermo y él mismo se otorga el título de Dios o de Hijo de Dios. En consecuencia buscaban pretexto para apresarlo y condenarlo a muerte sin haber escuchado sus razones y la defensa del Señor. Nicodemo, el prominente miembro del Sanedrín, hace una pregunta retórica y cuestionadora. Una pregunta retórica y cuestionadora que llama a obrar con justicia a los demás miembros del Sanedrín. Es decir, a juzgar con justo juicio al Señor Jesucristo y no de manera acelerada. Les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hace? Es una pregunta retórica y cuestionadora. Y la respuesta a esta pregunta retórica es: por supuesto que no. Nuestra ley no juzga a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hace.
Es una pregunta que tiene una respuesta lógica y que cuestiona la conciencia de los que quieren juzgar al Señor Jesús. Vemos en Nicodemo entonces una voz valiente de justicia, una voz que se levanta en medio del desprecio, en medio del orgullo y la persecución que manifiestan los dirigentes y jueces religiosos contra el Señor Jesucristo. Nicodemo, con sabiduría y con valentía, apela a la justicia y a la razón, recordándoles que la ley mosaica, los primeros 5 libros, no condena a nadie sin antes oírle y entender lo que había hecho. En un sentido espiritual, Nicodemo sugiere la necesidad de juzgar con justicia y comprender las acciones del Señor antes de emitir un juicio. Los que son abogados aquí lo entienden y nosotros que no somos abogados también lo entendemos. Ese es un principio general en la justicia en todas las naciones del mundo, que proviene de la palabra de Dios. Primero hay que escuchar y después decidir, evaluar. Nicodemo representa, hermanos, la voz de la justicia. Este es un principio de justicia que Dios estableció en su ley para evitar atropellos. ¿Y atropellos a dónde? En las decisiones que tomen los jueces y de cualquier persona en particular. Así que Dios es muy sabio en su palabra y no desea que nadie sea condenado injustamente. Así que Nicodemo representa la conciencia individual que busca la verdad en un entorno injusto y hostil, como el que se estaba manifestando en esos momentos porque querían atrapar a Cristo y matarlo a como diera lugar. Es un llamado a la objetividad, un llamado a la investigación, un llamado a no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, como ya nos lo había enseñado el Señor versos atrás. Observen lo que dice Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 19, vamos a la ley, a la Torá, ¿qué era lo que decía? Deuteronomio 19, 15 al 19. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 19, 15 al 19. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. ¿Cómo? Inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Vemos entonces cómo Dios establece justicia para no juzgar a priori e injustamente a una persona, y a eso es que está apelando Nicodemo. Ahora si usted va a Deuteronomio capítulo 1, verso 17, vean lo que dice. Deuteronomio 1, 17 dice: no hagáis distinción de persona en el juicio. ¿Qué nos manda hacer el Señor? A no hacer distinción de persona. Es que como este tiene plática, como es rico y tiene influencia, entonces yo voy de parte de él. No harás distinción de persona en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. ¿De quién es el juicio? De Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo os la oiré. Hermanos, aquí tenemos los principios de justicia establecidos por Dios en su palabra, en su ley, y esto es lo que está haciendo Nicodemo, levantándose como voz de justicia que percibía que querían sus compañeros
emitir injustamente contra nuestro glorioso Salvador. Una aplicación práctica, hermanos, acerca de esto, o varias aplicaciones, diría yo. En primer lugar, esto que dijo Nicodemo e hizo Nicodemo, nos invita a usted y a mí a reflexionar sobre la justicia y el juicio que debemos practicar como hijos de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Ya que vivimos en un mundo donde abundan las injusticias y las falsas acusaciones, ¿o no es así? En consecuencia, como hijos de Dios, no debemos ser ligeros en emitir juicios contra nuestro prójimo sin estar seguros realmente. No sea que obremos injustamente, violando la palabra de Dios y pecando contra Él. Es un llamado a usted y a mí a obrar justamente, a no cometer atropellos, sino a juzgar con justo juicio. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos siendo justos con los demás? ¿Estamos escuchando sus versiones antes de juzgar? ¿Estamos siendo justos con nuestros empleados? ¿Estamos siendo justos con la esposa? ¿Estamos siendo justos con el esposo? ¿Con nuestros hijos? ¿Estamos siendo justos? En segundo lugar, esto que dijo e hizo Nicodemo nos exhorta a ser valientes, a no ser cobardes en medio de un mundo hostil que odia a Cristo y a su pueblo. Es un llamado a la valentía. Recordemos que la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Nos exhorta a que no nos quedemos callados ante los actos de injusticia que van en contra de Cristo, de su iglesia y de su evangelio. Levantemos nuestra voz, amados hermanos, y proclamemos con valentía la gloriosa verdad del evangelio de nuestra salvación, el único que puede transformar y cambiar a un ser humano pecador. Levantemos nuestra voz. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, ¿estarás dispuesto a hacerlo, amado hermano? A eso venimos a la iglesia. Lo estás haciendo, estás obrando con justicia. Si no lo estás haciendo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Venimos a la iglesia para que la palabra de Dios nos transforme y cambie nuestro entendimiento y reflejemos el carácter de Cristo en cualquier lugar donde nos encontremos. Amén. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, último encabezado. Una respuesta irónica y acusadora. Una respuesta irónica y acusadora. Versículo 52. Dice así: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El llamado sabio que hace valientemente Nicodemo a los dirigentes religiosos de juzgar con justo juicio al Señor cae en oídos sordos. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Le dicen a Nicodemo, después de haberles llamado con sensatez a obrar justamente, le dicen: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esta respuesta tiene un tono lleno de ira, un tono lleno de soberbia y desprecio hacia Nicodemo. Es como si le dijeran: también tú, un dirigente, un hombre culto como nosotros, un fariseo, uno de los nuestros, ¿te has convertido en un seguidor de los Galileos? ¿En un seguidor de ese que no tiene ningún mérito? ¿Te has adherido a la causa de este falso y nuevo profeta? Porque así lo consideraban ellos a Cristo, como un falso profeta. En su afán de refutar a Nicodemo y de renegar y de negar a Jesús, que Él era el Mesías y una persona de importancia,
Entonces lo catalogan como un impostor, como un peligroso impostor. Le acusan de ser de Galilea y le retan a escudriñar a Nicodemo a ver que de Galilea no se ha levantado profeta. Pero la verdad, amados hermanos, es que ellos estaban equivocados. Porque Dios sí había levantado profetas importantes de la región de Galilea. Lo que pasa es que ellos, en su afán de negar al Mesías y de despreciarlo, omitieron esa verdad o quisieron omitirla a adrede. Esto solo demuestra su desesperado afán de hacer ver al Señor Jesús que Él no era el Mesías, no era la persona que ellos creían. Están desesperados por hacerlo ver como alguien que es impostor y un falso. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de la respuesta y de la actitud de estos dirigentes religiosos? En primer lugar, aprendemos que los prejuicios y la envidia y los intereses personales enceguecen y llevan a las personas a negar lo real y verdadero, a discriminar y a cometer acciones injustas y en muchos casos violentas acciones contra los demás. A eso nos lleva los prejuicios, la envidia, los intereses personales. No permitamos, amados hermanos, que la envidia, los intereses personales y los prejuicios nublen nuestro entendimiento para poder ver lo que Dios nos está mostrando. Muchas veces la gente viene a la iglesia con prejuicios. Prejuicios que han escuchado por allá. No vaya allá porque el pastor le saca la plata. Ya va a llevarle la plata al pastor. Y llega la gente aquí toda prevenida porque aquí le van a meter la mano al bolsillo y le van a sacar la plata. Hermanos, y muchas otras cosas más. Yo no voy allá porque allá es una manada de hipócritas. Y así nos llenamos de prejuicios, sin razón. Pensamos mal de los demás. Y eso no es correcto, amados hermanos. Cuando nos dejamos llenar de prejuicios o de envidia o de intereses personales, pues nuestra mente se nubla, se enceguece y eso nos lleva a actuar incorrectamente, injustamente, a cometer actos contrarios a la santa voluntad de Dios. Hermanos queridos, Dios solo quiere el bien para nuestras almas. Y por eso, domingo a domingo, en enseñanza tras enseñanza, siempre nos está llamando a ser justos y a obrar teniendo en cuenta los principios eternos de su santa palabra. Para eso Él nos dejó este libro, para que aprendamos a vivir como es digno de la vocación con que Él nos ha llamado, ¿o no es así? La palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe y conducta, la que rige nuestro comportamiento, la que nos muestra cómo ser un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente hijo, un excelente padre, un excelente empleado. Es ella la que regula nuestro comportamiento y al mismo tiempo nos lleva al Salvador para que en Cristo encontremos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amemos la palabra de Dios, porque ella es nuestra vida. Ella es la lámpara que alumbra el lugar oscuro. Este mundo está en tinieblas y necesitamos del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él la manifestó, porque el Verbo se hizo carne. La palabra viviente se hizo carne y entregó su vida. Y está registrado en este libro que entregó su vida para que tú y yo tuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. En segundo lugar, aprendemos de este versículo que el orgullo religioso puede cegar más que la ignorancia. Ante los ojos de los fariseos estaba el Mesías. Cuando uno tiene orgullo religioso, eso puede cegar más que la ignorancia, hermanos. Ante los ojos de ellos estaba el Mesías, pero la mayoría de ellos en su orgullo
y arrogancia religiosa, en su altivez espiritual, no les permitió verlo, porque no admitían que alguien humilde los superara. Jesucristo venía de una familia humilde, que no tenía renombre. Ese no es el hijo del carpintero. ¿De dónde tiene estas cosas? Yo no puedo admitir eso. El orgullo religioso, la altivez nos lleva a eso, a no ver lo que Dios pone en verdad a nuestros ojos, que es para nuestra bendición y para nuestro provecho espiritual. La mayoría de ellos no reconocieron a Cristo y prefirieron decir que la sangre de éste caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense hasta dónde llegó el orgullo, la rabia y los intereses personales de estos individuos. Influenciar a las personas odio y resentimiento contra un sector de la sociedad no es bueno, y lo estamos viendo en nuestro país. Hermanos queridos, que Dios nos dé la gracia de no discriminar a nadie, pero tampoco de negociar con la verdad en aras de una paz que no va para ningún lado. Jesucristo es el príncipe de paz. Él es la resurrección y la vida. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, puesto los ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, amada iglesia. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Él murió y pagó por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Nos unimos a Él por la fe y por el sacrificio que Él realizó por nosotros en la cruz. Y si eso no nos llena de gozo y alegría, ¿qué nos puede llenar? ¿Tener plata? ¿Tener bienes materiales? No, hermano, eso es temporal y pasajero. Cristo nos da un gozo eterno que nunca cesará. Así que no nos dejemos llenar de orgullo religioso, sino seamos humildes y estemos siempre dispuestos a aún escuchar a la persona más insignificante que nos parezca. A veces Dios nos habla a través de ellos, a través de un niño, a través de una situación. Hermanos, Dios es bueno, no deja de hablarnos día a día a través de su palabra, de las circunstancias. Todo Dios lo diseñó para guiar y dirigir a su pueblo. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien humilde te supera, amado hermano? ¿Cuál es tu reacción? ¿No lo admites? ¿Te llenas de rabia? Yo no puedo admitir que él me supere. ¿Cuál es tu reacción cuando te hace ver que estás equivocado esa persona humilde? ¿Y usted qué me viene a decir? ¿Usted quién es? Así somos de orgullosos y altivos muchas veces, ¿o no es así? ¿Recibes la corrección con humildad o reaccionas con sarcasmo y desprecio? Preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Cuestionemos nuestro comportamiento. En tercer lugar, aprendemos lo peligroso que es la religión sin regeneración. Esto sí que es grave. Hay un peligro en la religión. Es decir, ser religiosos sin ser regenerados, sin ser personas nacidas de nuevo. Ese es un peligro gravísimo y lo vemos aquí, porque ellos eran expertos en el conocimiento de la ley del Señor, de las Escrituras. Pero ¿cómo eran ellos? Envidiosos, arrogantes, altivos, totalmente contrarios a lo que la misma ley dice. Así que hay un peligro gravísimo y yo diría que es el más peligroso: la religión sin regeneración. Una persona puede tener mucho conocimiento bíblico y una teología correcta y aún así ser un impío. Es que yo soy reformado. Muestre con hechos lo que tú profesas con tus labios. Yo conozco la sana doctrina. La sana doctrina te hace humilde, te hace dependiente de Dios, te hace servicial, te hace amoroso.
te lleva a abandonar el pecado, te lleva a compartir con el necesitado. En otras palabras, nos lleva a ser como Cristo. Esa es la sana doctrina. Hermanos, a veces uno ve personas que se ufanan de conocimiento bíblico y se comportan como impíos, como si no conocieran la verdad de Dios. El verdadero conocimiento de Dios produce humildad, amor y no altivez ni orgullo. Que se nos meta eso en la cabeza. En Isaías 57, quiero que vaya ya conmigo, hermano. Isaías 57, versículo 15 nos dice lo siguiente. Algo que taladra nuestra conciencia y nuestro corazón, querida iglesia. ¿Qué dice Isaías 57, versículo 15? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito, escuchen hermanos, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Noten las palabras, hermanos queridos, no pasemos a priori la palabra de Dios. El verso 15 dice, porque así dijo ¿quién? El alto y el sublime, es decir, el santo, dice ahí, el que habita la eternidad. Ese es nuestro Dios, el alto, el sublime, el que está por encima de todo, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, porque en Él no hay pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Qué dijo ese alto y sublime Dios, santo y perfecto, que habita la eternidad? Yo habito en la altura, Él está por sobre nosotros. Nosotros simplemente somos criaturas. Dice, habito en la altura y la santidad, en mí no hay pecado. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que reconoce que es un miserable pecador y que no es nada sin Dios. Quebranta hoy tu corazón delante del Señor. Humíllate ante Él. Reconoce que no eres nada, que somos nosotros polvo, como la flor del campo que por la mañana florece y por la tarde se seca. Somos como la neblina que por la mañana aparece y luego cuando sale el sol se desvanece. Así somos nosotros. No somos nada realmente ante la eternidad, la grandeza y el poder de Dios. ¿Qué quiere Dios de sus criaturas? Que nos humillemos ante Él, que admitamos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Él, que reconozcamos nuestros pecados y que vivamos para su gloria. Yo habito, dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él nos hace vivir, Él nos da un nuevo entendimiento y nos lleva por sendas de rectitud para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, Él nos despedaza para volver a hacernos. Él nos hace nuevas criaturas. Y tan orgullosos que somos, ¿no? Y de tantas cosas que nos las picamos. Yo siempre digo, como dice la canción, ¿de qué te las picas? ¿Eh? En Isaías 66, versículos 1 al 2 también dice, Isaías 66, 1 al 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué es la tierra? El estrado de sus pies. Entonces nosotros estamos bajo los pies del Señor y cuando Él quiere nos puede aplastar. La tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No podemos hacerle una casa al Señor donde Él viva porque Él lo llena todo y trasciende todo. Por eso no podemos hacer imagen de Dios. Por eso no podemos adorar imágenes, porque una imagen no representa a Dios, porque Dios trasciende todo. Él es más grande que el universo y no lo podemos ver. Él es espíritu. ¿Qué imagen le vamos a componer al Señor? ¿Y qué dice Él?
Mi mano hizo todas estas cosas, es decir, el universo. Y así todas estas cosas fueron. Él fue el que dijo, sea la luz, y fue la luz, produzca la tierra, y creó los cielos y la tierra con su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Tiembla usted a la palabra de Dios? ¿Temes a Dios? ¿Tienes reverencia por Él? ¿Lo considera lo más importante en tu vida? Solo Él mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla su palabra. Señor, sí, lo que tú dices es verdad. Me poso ante ti. Ayúdame a obedecerte, Señor, y quita mi incredulidad y mi pecado para honrarte y glorificarte. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Una retirada sin solución. Versículo 53 de Juan 7. Juan 7, 53. Termina con estas sencillas palabras. Cada uno se fue a su casa. Lo que pasa es que ahí en las Biblias hay un subtítulo, yo no sé por qué pusieron ese subtítulo, ese no es, ahí no debe terminar. Pero dice el texto, y cada uno se fue a su casa. Este versículo parece simple, parece una simple conclusión de la escena, pero la verdad es que tiene una carga espiritual profunda. Cada uno se fue a su casa. En primer lugar, vemos que no hay arrepentimiento en estos que escucharon allí a Jesús y que escucharon el llamado de Nicodemo a obrar con justicia. No hay diálogo, ni búsqueda sincera de la verdad de parte de los dirigentes religiosos. La reunión del Sanedrín se termina y dejan a Nicodemo como si nada les hubiera dicho. La gente simplemente se va, como si nada hubiese pasado y como si nada hubieran escuchado. Se fueron a su casa. Es muy probable que se marcharan amargados, eso sí, y llenos de ira, heridos en su orgullo y con su maldad frustrada. No pudimos echarle mano. ¿Hasta cuándo vamos a quitarnos a este hombre de encima? Habían hecho todo lo posible para acabar con nuestro Señor, pero habían fracasado. Y la razón era porque aún no había llegado la hora en que el Hijo del Hombre había de ser entregado por Dios en manos de sus enemigos. Recuerden que en el capítulo 7 no había llegado la hora. Hermanos, nadie nos puede poner una mano encima si Dios no lo permite. No había llegado la hora. No nos morimos en la víspera, nos morimos el día que Dios le tenga determinado. Y ustedes, amados hermanos, ¿qué hacen? Mirando este último versículo, amados hermanos, ¿qué hacen con lo que reciben y escuchan y aprenden en la congregación cada uno de ustedes cuando se va a su casa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con lo que escuchan? ¿Qué hacen con lo que reciben? ¿Qué hacen con las exhortaciones que se les da en la iglesia y se van a casa? ¿Les cae la palabra de Dios como le cae el agua a un pato? ¿O se van y meditan como los bereanos a ver si esas cosas que les enseñaron eran verdad? Oiga, lo que dijo el pastor es verdad. Voy a proponerme en mi corazón aplicarlo y a cambiar en mi vida. Ahora vamos a terminar el servicio y cada uno se va ¿a dónde? A su casa. ¿Qué va a hacer con esta enseñanza que ha recibido el día de hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde la va a dejar? ¿Va a permitir que pase y no afecte su vida? ¿Va a seguir siendo oidor y no hacedor de la palabra de Dios, amado hermano? Hoy el Señor nos llama a que no seamos como los fariseos que se van a la casa sin arrepentimiento, llenos de ira y de frustración porque no pudieron cumplir su cometido. Hoy el Señor nos llama a que usted se vaya a su casa meditando en lo que el Señor le enseñó, a proponer en su corazón arrepentirse de sus pecados
y a tener un entendimiento pleno y correcto de la verdad de Dios. ¿Atesoras en tu corazón lo que escuchas? ¿Lo pones en práctica, amado hermano y hermana? ¿O le entra por un oído y le sale por el otro? No debe frecuentar amigos que les gusta el trago y el vicio, porque ¿dónde terminará? Allá. Debe frecuentar amigos que piensen diferente a usted y que tienen un propósito diferente, que honren a Dios y glorifican a Dios. Alguien que le motive a cambiar y a ser mejor, no alguien que le motive a seguir hundido en el vicio, en la desgracia, en el adulterio, en la fornicación. Espero, amado hermano y hermana, iglesia que me escucha, que te vayas hoy a casa con el firme propósito de ser más justo en tus juicios, de ser más humilde y compasivo con los demás, de ponerle freno a la lengua y no lanzar juicios a priori. Espero que hoy te vayas a casa con el firme propósito de ser mejor esposo, de ser mejor esposa, de ser mejor hijo, de ser mejor padre. Que hoy te vayas a casa con el propósito de abrazar a su esposa, de ser ese esposo ejemplar que Dios quiere que tú seas, de ser esa esposa ejemplar que ama a su esposo. Una familia unida, donde Cristo mora y reina en el centro del hogar, será una familia dichosa y feliz. Van a venir problemas y situaciones, pero va a haber la solución y la gracia y la luz de Dios para solucionar todos los problemas. Amén. Espero que hoy te vayas a casa, amado hermano y amigo, con el firme propósito de ser más valiente para hablar del Señor Jesucristo y su obra salvadora, como lo fue Nicodemo, en medio de la jauría de los miembros del Sanedrín. Espero que hoy te vayas a casa con ese firme propósito de ser valiente y de testificar del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en medio de sus amigos y compañeros impíos. De no quedarse callado ante los actos de injusticia que van en contra de Cristo, de su iglesia y de su Evangelio. Espero que hoy te vayas a casa con esa bendición, con ese propósito santo. Quiero terminar, más de las aplicaciones que les he dado, con otras. ¿Cómo reaccionamos ante las enseñanzas de Jesús y su palabra? ¿Lo escuchamos con un corazón dispuesto, como Nicodemo, que se fue de noche para que no lo vieran porque él sabía que lo iban a condenar? O se fue de noche y encontró a Jesús y lo escuchó. Cuando uno quiere salir de donde está, busca. El que busca, encuentra. ¿Cómo está escuchando usted este mensaje? ¿Lo está asesorando en su corazón? ¿O está ahí maquinando cosas en contra del pastor? ¿Este que se las cree? ¿Me está regañando? No, yo no estoy regañando a nadie. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Descalificamos el mensaje con prejuicios, con orgullo o con tradiciones como los fariseos cuando escuchas el mensaje de Cristo. Son preguntas que debemos hacernos y que son válidas. Practiquémoslas. ¿Permitimos que la verdad de Jesús confronte nuestra vida o preferimos vivir en la comodidad de nuestras propias opiniones y tradiciones? Sí, lo que dijo es verdad, pero yo sigo siendo católico, mi papá fue católico, mi mamá, mi abuelo, yo sigo siendo católico, aunque su vida no cambie y sigue el mismo, ahí metido en su concha religiosa, en su comodidad de su pecado y no quiere cambiar. ¿Así eres? No, debes cambiar. Amado hermano, ¿cuál ha sido realmente el cambio que el conocimiento del Señor Jesús ha generado en tu vida? ¿Cuál ha sido realmente el cambio? ¿Eres un mejor esposo? ¿Te airas menos? ¿Maldices menos? ¿Buscas al Señor cada día, aunque le cueste? ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Tiene hambre y sed de Dios? ¿Se propone
venir a la iglesia a escuchar su palabra y ser exhortado cada domingo sin faltar? ¿Cuál ha sido ese cambio que ha generado la palabra de Dios en su vida, el escuchar las enseñanzas de Cristo? ¿Ha dejado la mentira? ¿Ha dejado el mal genio? ¿Ya te controlas más? El que inicia en nosotros la buena obra la va perfeccionando. En nosotros tiene que haber un cambio. No podemos seguir los mismos de hace 4 años o de hace 6 meses. Tenemos que mostrar una evidencia de cambio. Ha dejado de ser orgulloso, las malas palabras. Estoy siendo más paciente, más comprensivo. Pregúntese eso. Porque ¿a qué vengo a la iglesia si mi vida no cambia? Pero no deje venir, porque solamente escuchando la palabra es que somos transformados. Agradó salvar a los hombres Dios por la locura de la predicación. Nos dejamos influenciar por el prejuicio y la opinión de la mayoría, o estamos dispuestos a buscar y a seguir la verdad aunque los demás se burlen y nos desprecien, porque ese es el precio que hay que pagar. Ya se volvió aleluya, ya le lavaron el cerebro. ¿Qué me importa a mí que me digan eso? Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es capaz y poderoso de guardar mi depósito para aquel día. Yo amo a mi Cristo aunque el mundo se me venga encima. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Seamos como Nicodemo, amados hermanos, que al principio fue a Jesús de noche para no ser visto de los demás dirigentes, pero aquí públicamente, hermanos, se atreve a defender a Jesús identificándose como un seguidor que cree en Él. Se atrevió. Atrévase usted también. No le dé pena. Dios honra a los que le honran. Que Dios haya hablado a sus corazones, amada iglesia. Oremos por un momento y no se vayan a ir, que vamos a dar un anuncio. Glorioso Dios, muchas gracias por tu palabra y por tu bendición en este día. Gracias, Señor, por lo que nos enseñaste en el día de hoy, y gracias por confrontarnos con nuestro pecado y llamarnos al cambio y a ser mejores personas conforme a la imagen de Jesús. Te ruego que estas palabras causen efecto y que nos vayamos a casa dichosos de haber tenido un encuentro con Dios y su palabra, y con las exhortaciones que nos motivan a un cambio real y verdadero, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como ciudadanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.